julio del año pasado, viajé a Campeche, tierra de mi familia paterna. Yo vivo en Salem, Oregón, y aunque he visitado México en varias ocasiones, nunca había ido a conocer aquel estado de donde viene parte de mi familia. Ya no me queda nadie allá, o al menos eso pensaba. Y es que hace poco descubrí que la hermana de mi abuela aún sobrevivía, que seguía por allá en el pueblito donde mi padre creció. Decidí entonces hacer por ella lo que no pude por él, por mis abuelos. Todos murieron cuando yo era joven, antes de que les pudiera ayudar. Cuando aterricé en el pequeño aeropuerto Alberto Acuña y bajé del avión, sentí el calor intenso del lugar al que llegaba. Ese es el que me hablaba mi familia. Tuve que quitarme la chaqueta y el suéter que llevaba puestos. Inmediatamente tomé un taxi para dirigirme a un hotel del centro de Campeche. Tenía planeado todo el itinerario. Por la mañana visitaría a mi tía, llevándole un regalo. Le preguntaría qué más podría hacer para ayudarla. Y si su orgullo no la dejaba responderme, yo tenía que darme cuenta de cómo podría ser por ella. La habíamos contactado apenas meses atrás, mi mamá y yo. Y es que, aunque yo no quedaba más familia en mi pueblo, una señora que acababa de llegar al trabajo de mi madre tenía a sus padres allá en el mismo lugar. Y eso me pareció el destino. Nunca nos habíamos encontrado con alguien de Campeche en una ciudad tan pequeña como la nuestra. Y fue aún más sorprendente que esta persona fuera exactamente del mismo lugar. El pueblito era tan pequeño que, por supuesto, se conocían. Incluso resultó que los padres de la señora habían conocido a mi papá y a mi tía, pues sabía que yo iba en camino, le habían podido avisar. Aquella mañana tomé un taxi que me llevaría hasta el pueblo, en los límites con el estado de Yucatán, e hice un trato con el taxista para que volviera por mí por la tarde. Mi tía me recibió como si fuera un familiar muy querido. Nunca me lo imaginé, como si fuera su propio nieto. Ya había preparado un gran desayuno y había llamado a sus amistades más cercanas para que me fueran a conocer, sus hijos y sus nietos. Hacía mucho tiempo que no la visitaban. Su casita era hermosa, muy humilde pero excesivamente cuidada, llena de plantas y perfectamente barrida. Olía a flores en el interior y a hierbas frescas afuera. Algo ahí me hizo sentir como en casa, como nunca me había sentido. Cuando intenté decirle que me gustaría ayudarle, de alguna forma, quizás a construir su casita de otro material o a mejorarla, se negó rotundamente. Dijo que su casita le gustaba así como estaba, que ella no necesitaba nada y que le quedaba poco en este mundo, poco tiempo que sería un desperdicio gastarlo en ella. Yo le dije que, por supuesto, que no, y me dijo que había mucha gente necesitada en el pueblo, y me empezó a hacer una lista de gente y sus problemas, y muchos de los ejemplos que mencionaba era una señora que había invitado esa mañana a desayunar con nosotros. Mientras platicábamos en su patio, sentados en aquellas sillitas de madera, sus 3 perritos descansaban cerca de nosotros. Uno muy pequeño, una cruza muy extraña de Chihuahua, y ese chaparrito era el líder de la manada. También acompañaba a una perrita con una cicatriz enorme que le atravesaba la cara y una cruza de boxer que apenas caminaba ya, el más viejito de todos. Los 3 habían sido rescatados. Era lo único que temía dejar a mi tía cuando llegara su hora, a sus perros. Pasaban los minutos, las horas, y la charla seguía. Me hablaba de mis abuelos, de mi papá. Cada cierto tiempo, alguien pasaba y la saludaba desde la calle, le pedía algo, y mi tía se levantaba, iba hasta sus plantas, cortaba alguna ramita y un par de hojas, y se las daba a las personas que se marchaban, agradecidas. Se respiraba tranquilidad en esa casa y en todas las de aquella callecita de tierra por las que no pasaba un solo carro. Pero de pronto, el sol comenzó a ocultarse y la gente parecía meterse en sus casas apresuradas, como si quisieran hacerlo antes de que cayera la noche. Yo le dije a mi tía que era momento de que me fuera, que no tardaría en pasar el taxista por mí, y me dijo que de ninguna manera, que me tenía que quedar, que se había hecho demasiado tarde para irme.
Ya no quise discutir con ella y estaba disfrutando mucho la visita. Así que llamé al taxista para avisarle y mi tía y yo entramos a la casa. Los perros corrieron a esconderse en un gallinero vacío al fondo del terreno. Antes de cruzar aquella puerta, me di cuenta de que no se escuchaba un solo sonido a lo lejos. Coches, animales, gente, nada. Hasta los pájaros habían dejado de cantar. Entré con mi tía, cerró muy bien las ventanas. El calor todavía pegaba fuerte y le pregunté si podíamos dejarlas abiertas, pero no me contestó. Solo prendí un pequeño ventilador y dijo que pronto caería el fresco de la tarde. Y así fue. Estuvimos platicando un rato más y me preparó algo de cenar. Finalmente, me dijo que estaba cansada y que ya se dirigía a dormir. Pero me acomodó un sillón en la sala para que yo pudiera dormir de lo más cómodo. Me dejó un café a pesar del calor y de la hora, una costumbre de la familia, supongo. Todo era silencio. Mi barrio en Salem es más tranquilo, pero el silencio de este pequeño pueblo era completamente distinto. Y esa calma no era para nada tranquilizante. Era como si supiera, aunque nadie me lo había dicho, que todos entraban en sus casas para esconderse de algo que estaba allá afuera. Intenté dormir. Seguían llegando mensajes al trabajo y a mi teléfono, y no podía dormir profundamente por escucharlos. Pero de pronto, escuché voces afuera, primero lejanas en la calle, luego como si estuvieran justo ahí detrás de la puerta, en las sillas donde horas antes habíamos pasado la tarde, charlando mi tía y yo. Me levanté sin hacer ruido, me acerqué a la ventana. Se cerraban por dentro con una madera y la moví muy despacio para poder ver quién estaba allá afuera. Cuando lo hice, a pesar de que fue con todo cuidado, las voces callaron, como si me hubieran escuchado, como si supieran que estaba ahí. Moví un poco la cortina y la escena que vi me sigue pareciendo aterradoramente bizarra. Sentados en las dos sillas estaban dos perros enormes, con unas cabezas tan grandes como si se tratara de un gran danés o un rottweiler, pero eran perros güeros de pelaje claro, de aspecto callejero, pero con cuerpos sumamente fuertes. Estaban sentados, pero no como perros, estaban sentados como personas, y los dos volteaban hacia mí. No quise pensar en ese momento que las voces venían de ellos. Quise pensar más bien que se trataba de otros perros de la zona, aunque eso no explicaría de dónde venían aquellas voces, o por qué no habían ladrado los perros de mi tía. Cerré las cortinas de inmediato, luego escuché que se movían las sillas allá afuera y me volví a asomar, solo para ver dos siluetas corriendo en dos patas, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Ahí no supe más de mí, supongo que me desmayé. Desperté por la mañana en el sillón. Mi tía me preparaba el desayuno. No quise decirle nada de lo que había visto, y creo que mi tía no quiso preguntarme. No hizo ningún comentario al respecto. Nos despedimos y le prometí volver. Le pedí una lista de lo que podía hacer por la gente del pueblo como agradecimiento a ella y a ese lugar que había visto crecer a mi familia, que no me alcanzó a ver cumplir. La promesa en noviembre nos avisaron que la tía había fallecido. Su perrito viejo, el boxer, murió apenas una noche después. La gente nos dijo que de tristeza, los otros dos fueron adoptados juntos por una familia que vive en esa misma calle. Yo tengo programado volver pronto, hacer lo que me pidió, ya que no me dejó ayudarle a vivir quizás un poco más tranquilo sus últimos meses. Voy a cumplir con lo que ella quería. Me da miedo hasta buscar los boletos de avión o planear el viaje, pero tengo que hacerlo, es una promesa. Pero eso sí, iré de día y me iré antes de que caiga la noche, sin importar las veces que tenga que regresar. Pero no hay forma de que duerma de nuevo en ese pueblo. No podría soportar otro encuentro con lo que sea que estaba allá afuera aquella noche.